Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia do terceiro CIPEC. Neste momento teremos a palestra intitulada Formação do Pensamento Crítico em Ciências, proferida pelo professor Oscar Eugênio Tamayo Alzate, da Universidade Autônoma de Manizales, Colômbia. O professor Oscar é graduado em Biologia e Química pela Universidade de Caldas, Colômbia, mestre pela Universidade Nacional Pedagógica em Mestrado em Desenvolvimento Educacional e Social. Mestre e doutor pela Universidade Autônoma de Barcelona em Didática das Ciências Experimentais. É pós-doutorado em Narrativa e Ciência pela Universidade Santo Tomás da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Atualmente, atua nas linhas de pesquisa, modelos e modelagem, ensino e aprendizagem de ciências e matemática, formação e evolução de conceitos científicos, linguagem, argumentação, metacognição na sala de aula de ciências, didática da ciência e treinamento do pensamento crítico, entre outros. É professor do doutorado em Educação e doutorado em Design e Criação da Universidade de Caldas, doutorado em Ciências Cognitivas da Universidade Autônoma de Manizales, doutorado em Ciências Sociais, Infância e Juventude do CIND-UEM, doutorado em Didática da Universidade Tecnológica de Pereira. É líder do grupo de pesquisa em Cognição e Educação da Universidade de Caldas e a Universidade Autônoma de Manizales. Professor da Universidade de Caldas e da Universidade Autônoma de Manizales. Então, com vocês, o professor Oscar. Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en sus sitios de trabajo, con sus familias y ustedes personalmente en el marco de esta crisis sanitaria a nivel mundial. Inicialmente, mis agradecimientos a la Universidad Estatal de Maringa, al curso de posgrado en Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas centrales en torno al pensamiento crítico en ciencias, a cómo se forma el pensamiento crítico en ciencias. Yo trabajo en la Universidad de Caldas y en la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia y hace algún tiempo venimos participando con una comunidad académica de España, de Portugal, de distintos países también latinoamericanos, en el marco de discutir en torno a la formación de pensamiento crítico en las aulas de ciencias. Tengo entonces el placer de compartirles algunas ideas centrales que hemos venido desarrollando en el marco de este campo tan interesante de investigación. Inicialmente, en la imagen ven las dos ideas centrales o los dos grupos de ideas que quiero presentar. Dentro de ellas, la primera hace referencia a la didáctica de las ciencias y sus objetos de estudio. Pasaré de manera breve por estos asuntos que más nos pueden interesar y particularmente pues, valiosos, digamos, en los procesos de formación posgradual. O sea, ¿de qué se encarga hoy la didáctica? ¿Cuáles son sus objetos de estudio? Y particularmente me interesa centrarme en la formación en pensamiento crítico como uno o tal vez el objeto de estudio más importante en la actualidad para la didáctica de las ciencias y de las matemáticas. El segundo grupo de ideas hace referencia a modelo de pensamiento crítico que hemos venido construyendo desde hace algunos años en el marco de algunas experiencias de aula sobre en el campo de la didáctica de las ciencias y particularmente en el referido a la formación en pensamiento crítico. Me interesa identificar o mostrarles cómo hemos venido construyendo en torno al modelo, cuáles son las dimensiones del modelo que priorizamos y a su vez
cuáles son esos componentes que constituyen el modelo y algunos ejemplos que iré mencionando de manera breve a lo largo de esta charla que hoy nos convoca. En torno al primer grupo de ideas, me interesa entonces precisar algunos asuntos centrales. El primero de ellos, referido al objeto de estudio más tradicional, más convencional en la didáctica de las ciencias, que hace referencia de manera específica a todos aquellos procesos vinculados con la enseñanza. No voy a referirme a modelos de enseñanza, más bien quiero presentar algunas tensiones en torno a la enseñanza que definirían distintos modelos de actuación de profesoras y profesores en sus aulas de clase. Dentro de estos modelos de enseñanza hay unas que se decantan específicamente por un acercamiento unidimensional en torno a procesos de enseñanza en lugar de hacerlo en perspectiva multidimensional. Cuando quiero referirme a las dimensiones, me refiero específicamente a si el modelo de enseñanza considera dimensiones distintas a la conceptual o si por el contrario el modelo de enseñanza seguido por el profesor incluye dimensiones como la afectiva, la emocional, la lingüística, la contextual, otras dimensiones en las cuales estemos trabajando específicamente en perspectiva multidimensional. Hay otra perspectiva muy interesante en la cual nosotros nos ubicamos con toda intención y con toda conciencia, y es un acercamiento científico a los procesos de enseñanza. Queremos alejarnos, si se quiere, de modelos de enseñanza de sentido común, modelos de enseñanza por ensayo y por error, modelos de enseñanza construidos a partir de procesos intuitivos de profesoras y profesores, y preferimos ubicarnos en un acercamiento científico con todas las dudas aún que tenemos sobre estos acercamientos en torno a la cualificación de la educación y de la enseñanza y obviamente de la formación. En tal sentido, pues acogemos algunos planteamientos de la pedagogía y la didáctica francesa en el marco de orientarnos sobre cuáles caminos podemos seguir en torno a la enseñanza y cuáles ya están transitados y no fueron fructíferos, digamos, en el momento de su aplicación. Queremos entonces ubicarnos en una perspectiva científica de la enseñanza en lugar de una perspectiva de sentido común. Preferimos asimismo un acercamiento constructivista sin desconocer, obviamente, algunos momentos en los cuales se incorporen principios o criterios provenientes de otros paradigmas en la educación y en las ciencias cognitivas, pero sin duda nos ubicamos en el marco de una perspectiva constructivista, socioconstructivista en torno a procesos de enseñanza, perspectivas que muestran tensiones entre las acciones de los sujetos individuales, particulares y del trabajo colectivo, del trabajo colaborativo. Aquí hay un aporte importante, un aporte valioso en perspectiva histórico-cultural de cuál es el papel, digamos, el papel de los otros, el papel de los adultos significativos, el papel del maestro, el papel de los pares, específicamente en la construcción de conocimiento y obviamente en el marco de los procesos de enseñanza. También defendemos la idea de una enseñanza multimodal en lugar de una enseñanza unimodal. Nos referimos con modo a la presencia o no de distintos lenguajes en los procesos de aula, lenguajes utilizados con intención y con conciencia, ¿sí? La comunicación humana por naturaleza es multimodal, pero el hecho de que en el aula de clase aparezcan distintos lenguajes no la hace multimodal. La condición sine qua non o las condiciones sine qua non hacen referencia precisamente a los procesos de planeación multimodal realizados por los profesores y por las profesoras, a la inclusión con toda intención y con toda conciencia de procesos mediados por lenguaje oral, por lenguaje escrito, por lenguaje gestual,
por distintos lenguajes simbólicos en el marco de los procesos de enseñanza. Defendemos precisamente la idea de que en la medida en que el profesor utilice más modos de lenguaje en sus procesos de enseñanza, esos modos de lenguaje podrían aportar de manera importante en la construcción de significados por parte de los estudiantes y en consecuencia de sus procesos de aprendizaje. La última dimensión que se observa en la figura en relación con la enseñanza refiere a si preferimos una enseñanza de dominio general o una enseñanza de dominio específica. Sin duda hay complementariedad entre estos dos constructos, el general y el particular o el específico. Sin duda también hay procesos de realimentación, digamos, entre didácticas generales y didácticas de dominio específico en ambas direcciones. Pero también preferimos en nuestro caso un acercamiento a partir de los dominios de conocimiento, o sea, un acercamiento desde las didácticas específicas en función de aportar a la formación de pensamiento crítico en dominios particulares del conocimiento. En la parte superior derecha de la imagen represento algunas tensiones en torno al aprendizaje. Cuando me ubico en el lugar del aprendizaje, con toda intención lo hago en el marco de las llamadas nuevas ciencias del aprendizaje, con Sawyer, por ejemplo, con Biggs, en el marco de las ciencias cognitivas y el aprendizaje. Y desde allí, pues obviamente recojo algunas tensiones que pueden ser interesantes para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Una de ellas hace referencia a si consideramos el aprendizaje como un proceso frío o cálido. Privilegiamos la presencia del contexto, la presencia de los problemas auténticos, la presencia de la enseñanza por investigación, si se quiere, o por solución de problemas, que hace precisamente que los procesos de aprendizaje tengan esa calidez que en algunos momentos de la historia de la enseñanza de la ciencia se perdió, ¿sí? Asimismo, preferimos el logro de aprendizajes profundos en lugar del logro de aprendizajes superficiales o significativos. Consideramos que el constructo de aprendizaje profundo es hoy determinante para la buena enseñanza y obviamente orientador en función del logro de aprendizaje de los estudiantes. Y hay tensiones complementarias como las que aparecen en la parte superior izquierda, por ejemplo, si el aprendizaje es situado o distribuido, pues algo de cada uno de ellos, sin duda. Nos interesa mucho asumir una perspectiva gradual de aprendizaje. Consideramos que toda habilidad o toda competencia humana se logra de manera evolutiva, de manera gradual, de manera procesual, y en tal sentido, pues las acciones de profesores y de profesoras en torno a la enseñanza deben considerar que el aprendizaje por parte de sus estudiantes y de nosotros mismos siempre es un proceso lento, gradual, que se va realizando en la medida en que estamos expuestos a distintos tipos de experiencias, en nuestro caso, educativas. Asimismo, como asumimos una perspectiva de enseñanza científica, asumimos una perspectiva de aprendizaje científico ya enmarcada en los lineamientos antes esbozados, ¿eh? La nueva ciencia del aprendizaje, por ejemplo, para nosotros es muy orientadora en ese sentido, con apoyo, por ejemplo, en las neurociencias, con apoyo en la lingüística, en la semiótica, en la antropología, obviamente en la pedagogía y en la didáctica. De allí hay herramientas, o allí hay herramientas muy valiosas en torno al logro de aprendizajes profundos por parte de los estudiantes. Y también similar a como lo acabo de plantear en el ámbito de la enseñanza, en torno al aprendizaje, pues también hay interacciones valiosas sobre procesos centrados en el sujeto y procesos que
se enmarcan, digamos, en el trabajo colectivo, en el trabajo colaborativo en las aulas de clase. La dimensión que aparece en la parte inferior de la figura, pues es una dimensión que llama la atención en el marco de la conferencia que empiezo a plantearles, y es movernos, movilizarnos del lugar de la enseñanza y del aprendizaje como objetos centrales de la didáctica a la formación en pensamiento crítico, creativo, reflexivo en nuestras aulas de clase. Considero el pensamiento crítico constituido por las 4 dimensiones que aparecen en el óvalo en azul. Para mí es absolutamente necesaria, o son necesarias cada una de estas 4 dimensiones: los lenguajes y la argumentación en los campos específicos de conocimiento, la solución de problemas y la toma de decisiones, los procesos metacognitivos y autorreguladores en los campos en los que nosotros trabajamos, ciencias naturales y matemáticas, y el vínculo claro de las emociones y motivaciones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Estas 4 dimensiones son entonces constituyentes del pensamiento crítico y serán las orientadoras de muchas de las reflexiones que plantearé ahora. Sobre los orígenes del pensamiento crítico y las distintas tendencias, ya es bien conocido, o son bien conocidos, aspectos históricos que han sido determinantes. Esta y la siguiente transparencia enmarcan de manera muy general algunos principios que fueron tomados por distintos investigadores en el marco de qué entender por pensamiento crítico, su vínculo con la teoría crítica, su vínculo con la Escuela de Frankfurt, si se quiere, en Alemania. Las 2 grandes tendencias, una liderada en el marco de los desarrollos de la teoría de la teología de la liberación, y la otra en el marco precisamente de las habilidades y disposiciones. Cada una de ellas con distintos focos de influencia. Uno, el primero de ellos en la filosofía, la sociología y la antropología, el de la teología de la liberación, y el otro en el marco de la psicología norteamericana principalmente, ¿sí? Precisamente algunas de las críticas al acercamiento de las habilidades y disposiciones puede ser cierto marcado énfasis de una perspectiva psicológica para entender el pensamiento crítico, el centramiento, digamos, en procesos cognitivos, como quedará claro, yo creo que a lo largo de la presentación. Esos primeros focos, digamos, de influencia definieron al menos 4 campos o 4 con acercamientos distintos al estudio del pensamiento crítico. 4 tendencias, como lo planteo en la parte de arriba de la imagen, ¿no? Una tendencia en función, o 2 tendencias en función de lo ya mencionado: teología de la liberación y habilidades y disposiciones para pensar críticamente. Y otras 2 tendencias que, a mi entender, pueden ser, pues, hay que diferenciarlas, diría yo, desde el ámbito de la didáctica. Una de ellas, la de carácter general, pensar que un acercamiento al pensamiento crítico es de carácter genérico ha sido lo común en la literatura nacional e internacional. Las conceptualizaciones que hay sobre pensamiento crítico en términos generales son aplicables a cualquier campo. Los instrumentos de evaluación, las distintas baterías para evaluar el pensamiento crítico, si pasamos, por ejemplo, por las sugeridas por el test de California, el test de Ennis, el test de Elder, el test de Fazione, todas ellas exploran de manera general lo que entendemos por habilidades y disposiciones para pensar críticamente. Y en la parte derecha inferior, el vínculo de pensamiento crítico en los dominios específicos del conocimiento, particularmente el asunto que más nos interesa, ¿sí? Tomamos distancia entonces, o tomo distancia entonces, de pensar o de concebir el pensamiento crítico de carácter general. Creo que es importante para ir por el mundo, pero en el ámbito escolar considero que el aporte que podemos realizar desde la didáctica de las ciencias y las matemáticas a la constitución de pensamiento crítico es importante, es potente,
y potencialmente fructífero. Y me distancio también de alguna manera de una perspectiva muy centrada en el ámbito de las habilidades y disposiciones, como lo veremos a lo largo. Muy valiosos considero los aportes de Sharon Bailin en torno a qué es pensar críticamente. En rojo destaco algunos de los elementos centrales que considero valiosos, que considero importantes. El primero de ellos, bueno, no solamente los que están en rojo son importantes, pensar críticamente implica reconocer el papel de la discusión y de la argumentación. El pensamiento crítico en Bailin y en los trabajos nuestros se ubican o destacan el papel de la disciplina, la sensibilidad del campo para pensar críticamente. Pensar críticamente en ciencias sociales es distinto de pensar críticamente en ciencias naturales y en matemáticas. La pregunta por qué los hace difíciles y cómo hacer para formar en pensamiento crítico en estos campos es una pregunta obviamente desde el ámbito de la didáctica. Las relaciones entre la teoría y la práctica, el papel del contexto, por ejemplo, en la formación en pensamiento crítico. No circunscribirnos al uso de herramientas y preferir asuntos de naturaleza conceptual sin desconocer la herramienta en sí misma en torno a formar en pensamiento, privilegiar más las razones que las mismas reglas. En este marco de pensamiento, pues hay desarrollos valiosos en Toulmin en torno al concepto de razonabilidad más que de racionalidad, y en su conjunto, pues, como lo planteaba en alguna imagen anterior, favorecer, privilegiar tanto el trabajo individual, pero favorecer sin duda el trabajo grupal, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo. En el marco de la propuesta que se viene avanzando, si bien hay 3 objetos de estudio claramente, o al menos 2 objetos de estudio claramente definidos en la didáctica de las ciencias, el primero de ellos referido a la enseñanza, con una buena tradición a nivel mundial. El segundo con menos tradición, son menos las escuelas de pensamiento didáctico que se han encargado del estudio en profundidad del aprendizaje. Sabemos desde la perspectiva que nosotros venimos trabajando, sabemos que, pues sí, es un conocimiento creo que compartido por la comunidad académica, que los límites de la buena enseñanza residen en gran medida en lo que sepamos sobre el aprendizaje. No cualificamos la enseñanza de un campo como la biología, la química o las matemáticas estudiando más acerca de la enseñanza y no conociendo muy bien acerca de cómo se aprende lo que estamos enseñando. En otras palabras, los límites de una buena enseñanza se derivan en gran medida del conocimiento profundo que tengamos acerca de cómo se aprende lo que estamos enseñando. No obstante lo anterior, propongo y considero que la enseñanza y el aprendizaje son mediaciones en función de formar en pensamiento crítico en dominios específicos del conocimiento. Ahora, esas interacciones que se generen entre enseñanza y aprendizaje obviamente están en un contexto específico, el contexto en el cual está mi institución educativa, Latinoamérica, las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales propias de nuestras regiones, propias de nuestros territorios. Hay un saber específico en la parte inferior, en el cuadro punteado, el saber de la matemática, el saber de la química, de la biología, de la física, por ejemplo, el saber que nosotros enseñamos. Hay la interacción entre individuo y sociedad o individuo y grupos sociales, y también esa interacción entre enseñanza y aprendizaje es profundamente sensible a la historia y filosofía de las ciencias y de manera particular a la manera de construir conocimiento científico en las aulas de clase, conocido en términos generales con naturaleza de la ciencia. Esos 4 aspectos orientan en gran medida el tipo de interacción o los tipos de interacciones que se generan entre enseñanza y aprendizaje
en rojo pues en el centro en la figura, pero siempre entendiendo esa interacción entre enseñanza y aprendizaje, entendiéndola como mediación, entendiéndola en perspectiva artefactual para la formación en pensamiento y particularmente para la formación en pensamiento crítico en los distintos dominios de conocimiento en los cuales nosotros trabajamos. El vínculo con la naturaleza de la ciencia es, yo lo veo, pues lo vemos seguramente claro, la manera como se trabaja científicamente en el aula nos muestra y nos ayuda a perfilar cierto interés en torno a formar en pensamiento crítico en el aula de ciencias. Como trabajemos científicamente en ciencias, en matemáticas, como trabajemos científicamente, la manera en que enfrentemos las formas de construcción de conocimiento científico en las aulas de clase, esas maneras de hacerlo nos llevan precisamente a formar en torno a pensamiento crítico en los campos específicos de conocimiento. Si usamos, por ejemplo, un método de descubrimiento, estamos dando ciertas ideas para pensar críticamente, si incluimos o no el contexto, si incluimos o no las relaciones teoría-práctica, si consideramos la ciencia escolar como distinta de aquella ciencia de los científicos, con los límites y los alcances de cada una de ellas, cómo se trabaja científicamente en el aula, cómo se discute y cómo se llega a consenso en el aula, precisamente hace parte pues, de todo el constructo conocido como naturaleza de la ciencia y nos define vínculos claros con qué es pensar críticamente en ciencias y nos da herramientas en tal dirección. En ese mismo sentido, pues en rojo destaco algunos de los asuntos que podrían ser más interesantes para incorporar desde la perspectiva de la naturaleza de la ciencia el campo, el punto de reflexión de pensamiento crítico y las didácticas de dominio específico, el trabajo sobre y con problemas auténticos, considerar múltiples puntos de vista de los estudiantes, de los profesores en torno a las distintas problemáticas que estudiamos, enfatizar en la razonabilidad más que en otros asuntos, ¿sí? Reconocer que hay distintas implicaciones y que estas implicaciones son de diversa naturaleza en el proceso de resolver problemas, en el momento de resolver problemas, el valor importante de los procesos de autorregulación y metacognición, no solamente en el aprendizaje, sino también en la buena enseñanza y en el pensar crítico de los sujetos, tanto en lo general como en lo específico, y el aporte del individuo y del colectivo en torno a la solución de problemas se constituye entonces como fundamental en relación con la formación en pensamiento crítico. Eso nos lleva, por ejemplo, en el ámbito de la biología, a preguntarnos o a cuestionarnos en torno a lo que aparece en la parte derecha de la imagen, cómo se argumenta en biología, cómo se hace metacognición en biología, cómo se implican las emociones y las motivaciones en la didáctica de la biología y los otros aspectos ya que podríamos seguir planteando o revisando allí, ¿sí? Asuntos relacionados, por ejemplo, con la semiobiología, la etnobiología, bueno, temas particulares para la biología, que si cambiamos la ciencia de referencia, si ya no hablamos de biología sino de química, entonces podríamos hacer algunas precisiones en torno a cuál es la naturaleza de la química y qué relaciones podemos establecer entre la naturaleza de la química y la formación de pensamiento crítico en las aulas de clase. En el extremo izquierdo, o del lado izquierdo más bien de la imagen, de la representación, planteo una didáctica general contemporánea, obviamente pues que toma distancia de la didáctica sensual empirista de Comenio y que se constituye por 6 dimensiones comunes al aprendizaje y a la enseñanza de todos los campos disciplinares. O sea, el aprender ciencias y matemáticas, artes, ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias naturales, todos los campos, para aprender todos los campos, o en el proceso de aprendizaje y de enseñanza de todos los campos, importan las emociones y los afectos, importa asumir una perspectiva evolutiva de aprendizaje,
Es valioso también el tema de las representaciones. Aprender matemática implica construir representaciones, aprender ciencias sociales implica construir representaciones, algún tipo de representación, sean proposicionales, sean modelos mentales, cualquier tipo de representación. Para la enseñanza de todos los campos es importante el reconocimiento de los asuntos sociocientíficos, así como la historia y la epistemología de lo que estamos enseñando y obviamente los procesos metacognitivos. Esas 6 dimensiones que acabo de mencionar, que están a la izquierda, para mí hoy constituyen la plataforma teórica de una didáctica general aplicable a todos los campos de enseñanza, que cuando entra en interacción con la ciencia de referencia, en nuestro caso la biología o la química o la matemática, genera problemáticas específicas al interior de cada uno de los dominios. Y obviamente pues se vincula con la formación en pensamiento crítico de dominio específico. En este modelo que vengo construyendo, entonces identifico como constituyentes del pensamiento crítico estas 4 dimensiones centrales como se enunció al principio. Una dimensión que está primero en el recuadro hacia la derecha, metacognición, por ejemplo, en biología o en cualquier otro campo de conocimiento. En amarillo, los buenos usos de los lenguajes y de la argumentación en biología, en química o en matemáticas. En verde, la solución de problemas y la toma de decisiones en el campo específico que quisiéramos ubicarnos. Y en azul, las emociones y las motivaciones en los campos en los cuales nos desempeñamos. Esas 4 dimensiones, desde la perspectiva que venimos trabajando, son entonces constituyentes del pensamiento crítico en dominios específicos de conocimiento. Los círculos concéntricos en tonos de gris muestran distintos niveles de formación, la básica primaria, la básica secundaria, la universidad, pues hacia el círculo más externo, digámoslo en ese sentido. Ahora, en los distintos campos de conocimiento, pues obviamente la naturaleza de los problemas es diferente. La naturaleza de los problemas matemáticos, los objetos matemáticos para su enseñanza son muy distintos de los objetos biológicos o de los objetos químicos o de los conceptos biológicos o químicos. O sea que hay sensibilidad precisamente del pensamiento crítico frente a la naturaleza de los campos específicos de conocimiento que enseñamos. Asimismo, los modos de representación. Los modos de representación en matemáticas son muy distintos de los modos de representación en biología o en ciencias sociales o en química, por ejemplo. Igual con las formas de razonamiento. Los razonamientos, las formas, los tipos de razonamiento, el tipo de pensamiento es uno en matemáticas y seguramente el tipo de pensamiento y de razonamiento puede ser otro en biología. Mientras en matemáticas o en química o en física, por ejemplo, puede ser muy importante el razonamiento analítico. En biología puede ser más importante el razonamiento sintético para entender el fenómeno de manera comprensiva, ¿sí? La relación con los objetos de estudio también es distinta. Cómo nos relacionamos con los objetos que estudiamos, cómo nos relacionamos con los objetos biológicos, con los fenómenos biológicos, con los fenómenos químicos, con los fenómenos matemáticos y las tradiciones investigativas al interior de cada uno de estos campos también son determinantes cuando hablamos de pensar críticamente. A partir del modelo, asumo entonces que hay un desarrollo gradual, un desarrollo evolutivo del modelo de pensamiento, pues del mismo modelo y de la competencia o de la habilidad para pensar críticamente, por ejemplo, en este caso en ciencias naturales. Asumo ese desarrollo evolutivo del pensamiento crítico, así como el desarrollo evolutivo de cada una de las dimensiones que lo constituyen, la argumentación, la solución de problemas, las emociones y los aspectos metacognitivos. Y si sigo precisando un poco, pues ese desarrollo evolutivo al interior de un campo específico del conocimiento en ciencias naturales incorpora, digamos, procesos vinculados con la comprensión de los procesos de experimentación en ciencias naturales, la relación con
entre ciencia y sociedad en biología, en química, en cualquier campo, los procesos de descubrimiento propio de los campos disciplinares, en nuestro caso en ciencias naturales, el uso de los modelos con variación, la diversificación en los usos de los modelos, la causalidad simple, por ejemplo, muy común, muy propia en procesos de aprendizajes iniciales. O sea, recordemos que es muy característico que cuando alguien esté aprendiendo un campo, pues haga generalizaciones muy rápidas, que haga causalidad simple y, pues, en torno a las categorías o variables que está estudiando, por ejemplo. La dificultad de distinguir entre causas y consecuencias es otro tema valioso en torno a la formación en pensamiento crítico en ciencias naturales. La distinción entre la observación y los datos. Cómo un estudiante puede distinguir entre un dato y una observación específicamente. Cómo realizar acciones en función de la causalidad, de formar, de aportar a la formación de la causalidad compleja de mis estudiantes. Y también, pues obviamente en el marco de algunos principios propios o criterios del método científico, cómo llegar, por ejemplo, a confirmar parcialmente hipótesis o a falsarlas. Con esta transparencia, con esta imagen, lo que quiero enfatizar es que asumimos una perspectiva evolutiva en la formación en pensamiento crítico, y esa perspectiva evolutiva en la formación en pensamiento crítico debe tener o tendría un momento en la básica primaria, una comprensión en la básica secundaria, lo mismo en la universidad, en la media vocacional y en la universidad. Proceso gradual que puede o que debe estar obviamente en el ámbito de la planeación curricular en las distintas instituciones educativas. En este marco de pensamiento, cuando planteamos o cuando planteo de manera específica asuntos relacionados con la solución de problemas complejos en los ámbitos de las ciencias y las matemáticas, si ubico, o mejor ubico del lado izquierdo una problemática cualquiera de la costa norte colombiana, donde hay extracción de sal de las salineras, las producción salina derivada precisamente de procesos de evaporación del agua de mar, donde hay una cultura específica, la cultura propia de los habitantes de este territorio, y a su vez hay unas condiciones ecosistemas determinadas, ¿no? Frente a un problema complejo como el que estoy representando, que podría ser, digamos, en la zona en que yo vivo en Colombia, es la zona cafetera de Colombia, podría ser una situación de problemas vinculados precisamente con el cultivo del café. Frente a esta situación hay distintas maneras, distintas narrativas que constituyen, digamos, o que hacen parte de esa narrativa, ¿sí? de esa problemática que quiero investigar. Hay una narrativa que es simbólica, que usa el lenguaje específico de la química, que la aprendemos en la medida en que nos acercamos al uso riguroso de la terminología química. Hay una segunda narrativa en tonos naranja que hace referencia, por ejemplo, a la interacción entre el discurso, o mejor, la extracción de sal y la gastronomía propia de la región, las artes culinarias vinculadas precisamente con la extracción de sal. Hay una tercera narrativa que podría ser más fina, la que suele llamarse submicro en química, submicromolecular o submicroeléctrica, en verde, que muestra ya químicamente qué es lo que sucede con ciertos fenómenos, en este caso con las sales de las que estemos hablando. Y hay una narrativa, por ejemplo, en azul, que hace referencia al impacto de la sal o de este tipo de electrolitos, si se quiere, en la salud humana, en problemas cardiorrespiratorios, accidentes cerebrovasculares, funcionamiento renal, por ejemplo, ¿sí? O sea, frente a la naturaleza compleja de los problemas, como se plantea hoy, frente a esa naturaleza compleja de los problemas,
qué estamos haciendo específicamente en función de pensar críticamente esos problemas y cómo podemos empezar a identificar al interior de un problema sus distintas narrativas, sus distintas maneras de entenderlo, sin perder de vista las interacciones entre todas esas narrativas y entre todos estos componentes del problema. Siguiendo a Tsui, por ejemplo, y Tregust, frente a los problemas en el ámbito de las ciencias de la biología, o sea, los problemas centrales de la biología, la nueva biología que llaman estos autores, parte fundamentalmente de los 4 problemas que están en la parte superior de la imagen. Asuntos relacionados con la salud, asuntos relacionados con el ambiente, con los flujos de energía y con la alimentación. Nos dicen Tsui y Tregust que toda la biología puede ser perfectamente enseñada a partir de estas 4 grandes problemáticas. Y obviamente tendremos las ciencias básicas que están a la base y que son fundamentales en la comprensión de esta problemática. Otro ejemplo, el calentamiento global, o sea, la complejidad del asunto, del tema del calentamiento global y del cambio climático toca específicamente con problemas planteados por Jenkins, por ejemplo, en 2015, en torno a la posibilidad, a la falsabilidad de distintas teorías, de distintos planteamientos sobre si se está calentando la Tierra o no se está calentando la Tierra. Saben ustedes que hay intentos y ha habido intentos recientes para negar el cambio climático, los procesos precisamente lógicos en torno a la explicación del cambio climático, si es comprensible o no comprensible para los estudiantes y para las distintas comunidades académicas, si la actuación de los profesionales, de los investigadores es honesta. Tenemos ejemplos muy claros en la historia de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, con el uso del tetraetilplomo como aditivo para la combustión y para el uso de gasolinas, por ejemplo. O tenemos también ejemplos con las tabacaleras en su momento. O sea, hasta qué punto hay honestidad en los investigadores y si obviamente todo ello apunta hacia la formación en pensamiento crítico. La replicabilidad de los ensayos y la suficiencia en torno a los datos, el análisis de los datos y la potencia explicativa que se logra a partir de los distintos modelos que vayamos construyendo. Esta imagen recoge una investigación o muestra la lógica de una investigación seguida con niños de 10, 11 años aproximadamente, o sea, niños de básica primaria, en donde tratamos de evaluar cómo pensaban críticamente en ciencias estos niños, más que evaluar, de comprender el pensamiento crítico en ciencias naturales. SP, solución de problemas, A, argumentación y M, metacognición. Y tratamos en un ejercicio de cerca de un año de explorar a través de distintos talleres cómo resolvían los niños problemas en ciencias naturales, y en el proceso de resolver problemas fuimos logrando comprensiones graduales de la interacción entre estas 3 categorías. Y luego se interpretaron estas 3 categorías, las del centro, para una interpretación final que nos llevó básicamente a esta imagen, ¿sí? ¿Cómo argumentan los niños a esas edades? Básicamente siguen una matriz tolminiana muy simple: datos, conclusión, justificación. En torno a la solución de problemas no hay un relacionamiento entre las variables, les cuesta mucho el relacionamiento entre las variables, identifican variables pero les cuesta relacionarlas, y en torno a procesos metacognitivos siguen las normas, son muy fieles a la norma sugerida, privilegian el trabajo en grupo
realizan planes macro para la solución del problema y se centran en el conocimiento conceptual, ¿sí? Básicamente, no en otro tipo de conocimiento, sino en conceptual. Este es digamos, el desempeño con niños de básica primaria en torno a estas tres dimensiones y formar en pensamiento crítico. En los trabajos más recientes que estamos realizando, a partir del modelo que ya presenté sobre pensamiento crítico, a partir de allí planteamos la necesidad de trabajar en función de la sofisticación metacognitiva de nuestros estudiantes, hacer que nuestros estudiantes ganen en torno al control, al agenciamiento de la motivación, al agenciamiento de la atención, y nos movemos específicamente entre dos constructos, en este caso en metacognición, entre un constructo que suele llamarse atómico, metacognición atómica, referida a los juicios concurrentes, juicios prospectivos y juicios retrospectivos en el marco de los llamados procesos de calibración metacognitiva. Y en la parte inferior de la imagen, hacia la derecha, las tres grandes dimensiones o las tres dimensiones conocidas y más desarrolladas en metacognición, que son tipo de conocimiento metacognitivo, conciencia metacognitiva y procesos de regulación metacognitiva, lo que suelen llamarse metacogniciones molares. Hay una interacción entonces entre un acercamiento más grueso a la metacognición y un acercamiento más fino a través precisamente de los juicios metacognitivos y cómo ello aporta a la formación del pensamiento crítico en ciencias naturales. Ampliando o retomando un poco esta misma, el modelo, o sea, precisando un poco aspectos del modelo, nos interesa entonces trabajar en función del agenciamiento en torno al aprendizaje y pues el tener control metacognitivo sobre los procesos de aprendizaje, en donde desde la básica primaria a la universidad, en la línea en gris que aparece de abajo arriba, logremos pasar de una intención no muy clara por el aprendizaje que está pues en el centro en el texto, baja conciencia del proceso de aprendizaje, la elaboración de planes generales en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, podamos pasar a través de procesos de agenciamiento del aprendizaje y agenciamiento metacognitivo a trabajar con juicios metacognitivos, con planes más detallados, con monitoreo de la actividad, con evaluación. O sea que aquí hay unas orientaciones claras en torno al aporte de la metacognición a la constitución de pensamiento crítico en ciencias naturales. También pasa todo este planteamiento por privilegiar, en nuestro caso, el razonamiento con modelos, el aprendizaje basado en modelos y la enseñanza basada en modelos. Para nosotros un modelo tiene, en la perspectiva del neoestructuralismo alemán, tiene estructura, tiene componentes y tiene dinámica. Todo modelo tiene estructura, componentes y dinámica. A diferencia de las ideas previas o de las concepciones alternativas que son aisladas. Frente a un fenómeno de la respiración, por ejemplo, frente a un tema de la respiración en bioquímica o en ciencias naturales, podemos pensar con ideas sueltas o podemos pensar con modelos. La perspectiva de trabajo nuestra es la de modelos. La cognición humana evolutivamente nos ha llevado a pensar y a actuar con modelos, no con ideas previas. Esto no desconoce discusiones importantes con los llamados P-prims, primitivos fenomenológicos de Disesa, ni tampoco pues con las facetas de Minstrel, pero parece que pensamos con modelos, que actuamos con modelos, y eso implica trabajar de manera consciente e intencionada en función de saber separar los modelos de pensamiento según los contextos en los cuales nos estemos desenvolviendo. Si sigo con el ejemplo de respiración, entonces frente a un problema de respiración, puedo pensar el fenómeno a partir
o dar una explicación desde el intercambio de gases o desde la combustión a la derecha, con modelos que explican precisamente los fenómenos de combustión vitalista o de intercambio de gases, o prefiero trabajar con ideas sueltas como en las últimas 3 décadas tal vez se ha enfatizado en la didáctica de las ciencias, con las ideas previas, ¿no? Los modelos suelen estar ocultos. Trabajar con estos modelos que están en el iceberg allí representados en la parte sumergida nos lleva precisamente a trabajar en función del logro de aprendizajes profundos. Este es un ejemplo con el cual quiero mostrar algún avance específicamente en el trabajo de metacognición, juicios metacognitivos y aprendizaje de la teoría celular. Presentamos a niños, pues la teoría celular, se enseñó a los niños la teoría celular y en la gráfica lo que quiere mostrar es que los niños aplicaron juicios metacognitivos principalmente en el marco de una teoría funcional y no en el marco de una teoría celular que explicara los fenómenos específicamente relacionados con metabolismo celular o con la célula en términos generales. Los puntos que aparecen en la imagen son las oraciones nucleares o hacen referencia a la intensidad en el uso del lenguaje en cada una de estas teorías. Sobre el lenguaje y argumentación en pensamiento crítico, pues nos interesa el desarrollo gradual, nos interesa que los estudiantes aprendan a usar los lenguajes y a argumentar en los distintos campos disciplinares. Frente a una problemática cualquiera, ya mencionaba yo hace un momento que hay distintas maneras de referirme a ellas, distintos lenguajes como aparecen en la parte superior, distintas formas de pensar, distintas maneras de resolver los problemas, pero de nuevo consideramos que independizar, encriptar esas formas de entender un problema pueden ser muy valioso en el ámbito de la didáctica de las ciencias, dado que parece que no es posible que el nuevo concepto erradique el concepto anterior que el estudiante trae. O sea, los conceptos no entran a ocupar, los conceptos aprendidos no entran a ocupar los nichos de los conceptos previos que traen los estudiantes, sino que hay coexistencia de ellos y eso implica saberlos usar según los contextos en los cuales nos encontremos. Esto obviamente se vincula con, así como pues con la orquestación de distintos lenguajes, de distintos modos de lenguaje, de distintas narrativas, por ejemplo, una gestual, una proposicional, una gráfica y una oral, como los estudiantes o los profesores logramos orquestar, logramos sinergias entre los distintos modos de lenguaje y cómo ello puede aportar a que nuestros estudiantes piensen críticamente en el marco de las ciencias naturales, de la biología y de la química, por ejemplo. Lleva esto precisamente entonces a lograr cambios graduales hacia una función, hacia el desarrollo de competencias argumentativas, hacia los usos de lenguajes técnicos específicos en cada uno de los campos disciplinares, hacia un acercamiento multidimensional que considere precisamente no solo la dimensión conceptual como fundamental, sino también la dimensión lingüística, la cognitiva, la emotiva, la contextual, y a su vez entonces que se asuma en el proceso de aprendizaje una perspectiva constructiva, o sea que pensemos que los lenguajes tienen una función constructiva, estructurante del pensamiento humano. Es un proceso entonces gradual y en tal sentido, pues el lenguaje y la argumentación le aportan a la constitución del pensamiento crítico de esa manera. En torno a la solución de problemas, nos interesa reconocer la naturaleza de cada campo. La biología, la química, la matemática presenta los problemas de manera distinta, los contextualiza en formas diferentes y esto nos lleva a pensar entonces en los distintos campos de conocimiento qué es un problema auténtico y cómo se resuelven esos problemas auténticos en matemáticas o en ciencias naturales. Y en la misma lógica de las 3 dimensiones anteriores,
cómo pasar desde la básica primaria, digamos, hacia la universidad, cómo organizar el currículo en función de dejar de ver los problemas simplificados a mantener siempre la complejidad del problema. No siempre hay que pasar de lo simple a lo complejo. Puede ser de lo complejo de bajo nivel, digamos, de complejidad, manteniendo la unidad a altos niveles de complejidad, ¿sí? Sin desagregar, sin romper esa unidad en sus componentes. Cómo pasar, cómo diferenciar la información de los datos, como planteábamos ahora, a cómo resolver problemas auténticos, a cómo desarrollar también actitudes frente a las ciencias y las matemáticas a través de la enseñanza. Cómo pasar de una comprensión lectora superficial a una comprensión profunda de los fenómenos que estamos trabajando. Todo ello en función de cualificarnos gradualmente en la solución de problemas y de reconocer cómo la solución de problemas aporta a al desarrollo del pensamiento crítico en las aulas de clase. La cuarta dimensión que constituye el pensamiento crítico en el modelo que estoy presentando es la dimensión emocional motivacional, y nos interesa de manera particular trabajar de manera intencionada y consciente en función de cómo modular la expresión de las emociones en aulas de clase. Y cómo ese proceso de modulación es un proceso de autorregulación, de gestión de la emoción y de la motivación en el aula, y cómo este es absolutamente fundamental en función del logro de aprendizajes profundos y de formar un pensamiento crítico. Nos interesa movilizarnos de una enseñanza fría a una enseñanza cálida, obviamente de procesos de aprendizaje fríos a procesos de aprendizaje cálidos. Nos interesa obviamente el marcado énfasis o el reconocimiento más bien de las acciones autotélicas de los estudiantes y de los profesores, los procesos motivacionales intrínsecos, y defendemos la idea de que el pensamiento crítico es mejor, es más cualificado si logramos implicar con intención y con conciencia las emociones y las motivaciones en el acto de pensar y actuar críticamente. ¿Cómo pasar entonces en el sistema educativo de bajo interés, poca contextualización, poca intencionalidad y actitudes muy limitadas frente a lo que estamos trabajando, en cómo cualificarlas a lo largo del sistema educativo, ¿sí? Cómo cualificar toda esta dimensión emocional, motivacional, cómo ir matizando e ir incorporando, o mejor, cómo reconocer que la motivación y la emoción es dinámica a lo largo del sistema educativo, y cómo incorporar ese dinamismo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Cierro esta breve charla en relación con el pensamiento crítico en química. En el marco de lo planteado, pensar críticamente la química implica reconocer un contexto de actuación, de enseñanza y de aprendizaje de la química, reconocer la disciplina, el campo científico de la química y las cuatro grandes dimensiones en las cuales se enfatiza: los usos del lenguaje y la argumentación en química, la solución de problemas y la toma de decisiones en química, la metacognición y la autorregulación en química, bien sea molar o atómica, y las emociones y motivaciones en química. Para ello diseñamos unidades didácticas para la enseñanza de 3 temas: gases ideales, las leyes de los gases ideales en términos generales, y un escenario de fin de mundo frente a situaciones que queríamos en su momento generar discusión, acuerdo, argumentación frente a procesos relacionados con calentamiento y contaminación. Preguntas abiertas en el marco de problemáticas CTSA. Después de una intervención de aula de 3 meses, de cerca de 3-4 meses, lo que encontramos básicamente es en las 4 dimensiones, aquí falta la A de argumentación arriba. Los recuadros muestran el desempeño general, digamos, del grupo de los estudiantes analizados, ¿sí? En torno a la argumentación, que sería la parte superior, vínculos importantes en torno a hasta qué punto el estudiante se acerca de manera crítica
al aprendizaje de la química. Liderazgo en toma de decisiones, papel del tema del dominio específico en el aprendizaje de la química parece claro. En torno a las emociones y motivación al lado derecho, pues identificamos los perfiles motivacionales de los estudiantes. Asimismo, vemos que el papel del pensamientos más elaborados a lo largo del avance en el curso y capacidad de crítica en la medida en que el estudiante logra incorporar aspectos conceptuales de los aprendidos en el curso. En torno a la solución de problemas y pensamiento crítico en química, pues algunos 4 aspectos que mencionamos allí. La relación entre el conocimiento de dominio específico y la solución de problemas en química. La importancia del conocimiento específico para la toma de decisiones. La relación entre pensamiento lógico y pensamiento científico en química. Bueno, y la que aparece allí. Y en torno a la metacognición, llamar la atención específicamente sobre el papel, empezando en la parte inferior, el papel del conocimiento condicional para favorecer la evaluación de los procesos de aprendizaje, por ejemplo, de los estudiantes. El paso de las acciones de control externo mediadas por profesores al control interno, o sea, cómo los estudiantes se fueron haciendo metacognitivamente más autónomos, cómo fueron ganando libertad en el proceso de aula, cómo la metacognición favoreció una mejor comprensión de la tarea propuesta por el profesor y pues aspectos referidos a la interdependencia entre el conocimiento y el pensamiento crítico y el desarrollo conceptual de los estudiantes. O sea, allí hay algunos aportes en torno a cómo interactúan estas 4 dimensiones en un aula de química, específicamente cuando el profesor tiene la intención de formar en pensamiento crítico desde los usos del lenguaje y la argumentación, la solución de problemas y la toma de decisiones, las emociones y la motivación y la metacognición específicamente. Dentro de los planteamientos entonces que ya para ir cerrando esta charla, entonces volver sobre la mediación de la enseñanza y el aprendizaje en función de formar en pensamiento crítico en los distintos campos de conocimiento, ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, ciencias humanas y artes. Y en la parte inferior, pues la importancia del pensamiento crítico en función de la reflexión de naturaleza epistemológica y de naturaleza de la ciencia en las aulas de clase, pensamiento científico, la formación docente y la formación ciudadana, la necesidad de avanzar en procesos de sofisticación metacognitiva y sofisticación epistemológica cuando estamos en procesos de aprendizaje, el mismo agenciamiento emocional, por ejemplo, cómo ir logrando gradualmente el agenciamiento de nuestras emociones, el agenciamiento de los procesos metacognitivos y de los procesos de construcción de conocimiento, se empiezan a constituir como determinantes en función de qué es pensar críticamente en ciencias. Algo más sobre la transparencia anterior, los 2 procesos que he mencionado, la sofisticación epistemológica y la sofisticación metacognitiva, son de desarrollo gradual, implican relaciones con la naturaleza de la ciencia, ¿sí? Son sensibles al dominio de conocimiento, nos permiten una mejor comprensión del campo que estemos trabajando, que estemos estudiando, nos permite la conciencia meta-representacional fundamental en torno a la gestión de las emociones en el aula de clase. Algunas tensiones, algunos límites específicamente de este modelo que venimos construyendo. Pensamiento crítico entre lo general y lo específico y el problema de la transferencia. ¿Qué tanto del pensamiento crítico general se puede transferir al dominio específico y en el sentido contrario? Si es de desarrollo evolutivo, si es de desarrollo gradual, ¿cómo lograr estructuras curriculares que lo potencien?
las distintas perspectivas teóricas y de evaluación del pensamiento crítico, o sea, cómo las asumimos, el aporte de cada una de las dimensiones, qué le aporta cada dimensión a la constitución del pensamiento crítico, si es enseñable o no. Obviamente nosotros, y yo particularmente defiendo la idea de la enseñabilidad del pensamiento crítico. La tensión entre enseñar información y formar en pensamiento. Seguimos todavía en nuestro sistema educativo, al menos en el contexto colombiano, enseñando mucha información. Nuestros profesores siguen enseñando mucha información y no se decantan específicamente por formar en pensamiento y en acción. La llamada inflación conceptual en torno al concepto de pensamiento crítico, la polisemia, un concepto tan usado hoy, tan empleado hoy, obviamente va perdiendo significado en la medida en que es más usado. ¿Cómo lograr cierta sintonía, cierto acuerdo en torno a qué entendemos por pensamiento crítico? Con tanta literatura que hay, ¿cuáles son los acuerdos que hay específicamente sobre este constructo? Y la relación entre formación integral y formación de pensamiento crítico en dominios específicos, pues no puede perderse de vista que al final lo que nos interesa es cómo aportar a la formación integral de niñas, niños y jóvenes, y adultos obviamente, hombres y mujeres, desde la didáctica en la plataforma, digamos, teórica que he presentado, sin llegar precisamente a perder esta intencionalidad de formación integral. Cierro entonces la presentación volviendo al modelo inicial con los 4 constituyentes, su desarrollo gradual, y espero que lo planteado en esta breve charla sea de interés para ustedes, muy dispuesto a interactuar posteriormente con algunos de ustedes en función de ir logrando cada vez mayor claridad entre todos sobre qué es pensar críticamente en dominios específicos del conocimiento. Reitero mi agradecimiento a la Universidad Estatal de Maringa, obviamente al Simposio de Investigación en Educación en Ciencias y al programa de postdoctorado en Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas por la invitación para estar con ustedes en esta sesión. Muchas gracias y hasta luego.